Seguimos revisando el escenario post-elecciones de consejeros constitucionales. Vamos a conversar a esta hora con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. María José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. María José, ¿cómo, bueno, usted decía ayer cómo recibían en la UDI estos resultados, pero ayer tuvieron una reunión interna y me gustaría saber si ya la UDI ha tomado posiciones respecto a cómo pararse como oposición respecto al futuro? Mire, con la misma humildad que uno trata de llevar en la vida, por supuesto que no era el resultado que nosotros esperábamos, pero obviamente que ser el segundo partido más importante o más grande del país en esta conformación, obviamente que también nos da cierto orgullo. Ahora, nosotros tenemos bien claro, Matilda, a lo que vamos. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros fuimos parte de este acuerdo asumiendo los costos que significaba por la responsabilidad histórica que teníamos de ir cerrando el proceso constituyente, pero también al mismo tiempo entendemos que tenemos que hacer cambios bien hechos. Ese va a ser el aporte de la UDI, me atrevería a hablar también el aporte de Chile Vamos, de que se lleven estos cambios, de que se impidan cualquier tipo de intento refundacional como el que vimos en la convención pasada por parte de la izquierda y que podamos tener una constitución que nos una. Nosotros Claro, no podemos pretender pero eso en la Constitución, digamos, queda en el trabajo constituyente, está definido por las bases, ¿no es verdad? Eso es lo que a todos les da las garantías y la tranquilidad, y fueron los partidos los que lo firmaron entre todos transversalmente, curiosamente menos republicanos. Sí, pero no tiene que ver, esto no es solamente un respeto por la firma, tiene que ver con que son de las pocas cosas que yo creo que pueden hacer que este proceso sea distinto, porque no hay nada que garantice que este proceso sea distinto al anterior. Pero sí, las 12 bases, los expertos, los árbitros, menos tiempo, menos constituyentes, o sea, fue un conjunto que logramos, digamos, de acuerdos que logramos y que no solamente matiza un acuerdo. Esto es una ley, este es el artículo 154, si no me equivoco, fue una reforma importante, más allá de quienes hayan votado a favor o en contra, yo espero que todos los actores que estén sentados en ese consejo respeten ese acuerdo. Nos Sí, costó porque mucho escucho construir. las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, que dijo que su partido no había firmado ningún acuerdo ni ninguna base y por lo tanto no tenían por qué respetarla. Bueno, espero que sea desmentido porque al Partido Republicano tuvo un muy buen resultado, tiene una importantísima representación en ese próximo consejo y creo que no entramos con el pie derecho si no vamos a respetar la ley y en eso tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y yo espero que sea desmentido porque es bien lamentable, no solamente todo el esfuerzo que significó, sino que son 12 bases que son bien notables y sobre todo alguien que en el fondo que supuestamente cree en la libertad, bueno, ahí hay varias menciones dentro de los 12 puntos que intentan resguardar, como por ejemplo el Estado unitario, el respeto a la bandera, hay cosas más relevantes que otras, pero yo creo que es importante que el Partido Republicano respete la ley y respete estas bases que fueron construidas con mucho esfuerzo y que son parte de las pocas garantías que tenemos de que este proceso salga bien y sea bien inspirado. Nosotros Ahora, en la UDI claro, respetamos la ley. María José, Republicano sale electo por, bueno, por la consistencia en el discurso, pero también porque durante toda la campaña basaron la campaña en la seguridad y en los temas migratorios. Sin embargo, no se han desplegado en otros temas que para la gente son sensibles y que durante este proceso sí se van a tener que referir. ¿Usted cree que ahí es entonces donde la derecha de Chile Vamos puede marcar las diferencias? Porque es distinta una posición republicana a la posición que ha tenido la UDI, Renovación Nacional y Evópolis respecto a distintos temas que tienen que ver con la sociedad, la salud, los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades homosexuales. Hay muchísimos otros temas y no solamente eso, que hay muchas diferencias, pero la gente vio solamente una parte. Por eso, ¿hasta qué punto es sostenible seguir solamente con ese discurso? Y si usted cree que la gente se va a comenzar a, no sé si desencantar es la palabra, pero a entender por qué votaron luego que se empiecen a conversar otros temas.
Mire, yo creo que sería un error escribir una nueva constitución solamente con 35% de los chilenos. El desafío que tenemos como sector, como oposición al gobierno, que hemos tenido una premiación histórica electoral, sobre todo el Partido Republicano, esta es una derrota del gobierno y no hay que olvidarlo. Yo espero que tengamos la sabiduría necesaria de no cometer los errores pasados y de no querer escribir una constitución, una nueva constitución solo con una parte de Chile. Esta tiene que ser una constitución que nos interprete a todos, cerrar este capítulo, y en eso nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por diferenciarnos, espero, de la izquierda extrema, de las propuestas que sabemos que defiende el gobierno, y que podamos tener una oposición unida. Yo en esto lo he hecho desde el primer día, bueno, fue ayer nomás, pero de poder hacer un llamado a la unidad. Primero que todo, el respeto a la ley que tiene que existir en cuanto a las bases ya de este acuerdo, porque hay que ir al fondo, Matilde, del tema del acuerdo. Lo que yo entiendo por lo que usted me dice es, se refiere al artículo 5 de las bases institucionales, que hablan de este Estado social de derecho. Mire, yo quiero ser súper honesta con usted. A mí me gusta la actual constitución, la constitución del 80, y además creo en el principio de subsidiariedad. Pero también uno tiene que entender, Matilde, que uno no puede imponerle a la mitad de Chile, a la otra mitad de Chile, lo que uno cree. Por lo tanto, esto se conversa y se construye. Y por lo tanto, si el Estado social de derecho, que en el fondo lo que significa es garantizar derechos sociales, bueno, nosotros aplicamos, creemos que es absolutamente compatible con el rol subsidiario. ¿Qué es el rol subsidiario? Que las personas puedan ser parte de las soluciones en los problemas públicos, que puedan participar en educación, que puedan participar en salud, que puedan participar en todo, que la libertad de emprender en cualquier materia esté también consagrada. Por lo tanto, me parece que, de partida me parece que es una pugna un poquito artificial, creo que es compatible, es algo que tenemos que conversar, y por lo tanto yo invitaría al diputado a tratar de conciliar, a tratar de entender, esto no se trata ni ceder ni de transar, se trata simplemente de entender que no podemos cometer el maximalismo que cometió la izquierda en la convención anterior, y tenemos que entender que en esta conversación vamos a tener que sentarnos en serio y vamos a tener que construir, y para construir uno tiene que ser capaz de escucharlos a todos. Si no somos capaces de tener una constitución que represente a todos los chilenos, ya sabemos cómo esto va a terminar. Sin duda. María José, ¿y ustedes se sienten más cercanos a republicanos? Porque ¿en qué posición queda hoy la UDI? ¿Cuál es la disyuntiva de la UDI? ¿Acercarse a la posición que tiene republicanos, convertirse en una derecha más dura, o mantener la postura dialogante de derecha con los principios que usted me señala, pero desde más la centro derecha? ¿Desde dónde se van a ubicar? No, Teniendo en cuenta lo que yo le decía, que la gente votó por otro discurso por republicanos. Matilde, la UDI no es un partido de centro ni de centro derecha, la UDI es un partido de derecha. Que hayamos tenido menos sintonía en esta elección, esto se termina en diciembre. Nosotros seguimos teniendo nuestros alcaldes, nuestros concejales, un congreso con una tremenda representación. Nosotros somos un partido de derecha, así lo definió Jaime Guzmán cuando este partido nació, y por lo tanto yo espero que la diferencia no sea la responsabilidad ni la seriedad. Eso es algo que nosotros queremos llevar a este congreso, de con esa misma convicción, con esa misma claridad en las ideas de la libertad, también entender que no podemos seguir enfrascados en peleas políticas, que hay dolores y urgencias sociales que tenemos que solucionar, que tenemos que terminar con este proceso. Por lo tanto, lo que la UDI va a aportar, y voy a hablar por la UDI, es seriedad y responsabilidad. Eso es lo que hemos aportado. Y por eso le dije al principio, y no es fácil reconocerlo, porque no tuvimos el resultado que esperábamos, en que asumimos costos por habernos sentado a la mesa. Bueno, hoy día vamos a ver si somos capaces, porque hay un factor muy importante en política que tiene que ver con la gobernabilidad. Los triunfos son pasajeros, lo que triunfa son realmente las ideas. Y en eso nosotros sentimos que hemos ganado, porque hoy día estamos en un proceso que tiene que terminar bien, porque más allá de que yo sea partidaria, yo voté rechazo en el plebiscito de entrada, pero no tiene que ver con mi solamente opción, tiene que ver hoy día cómo le entregamos a Chile una visión más amplia desde lo que somos, sin renunciar a las cuestiones, pero con un poquito más de seriedad en lo que se dice. Ustedes se definen entonces, y está clarísimo, como un partido de derecha. Republicanos también se define como un partido de derecha. ¿Qué los diferencia de republicanos?
Mire, no sé, yo creo que no es el minuto de empezar a buscar diferencias. Usted sabe que hay, Pero, o nace sea, si no de- serían un solo partido. Lo que pasa es que no, está bien, también somos muy similares si usted lee la declaración de principios, también con Renovación Nacional, un poco menos con Evópoli, pero también yo le diría que incluso la distancia ideológica dentro de los partidos de derecha es bastante menor, tiene que ver más con los estilos, tiene que ver más con la forma, tiene que ver más quizás con la responsabilidad, con que uno, cuando uno se sienta en un acuerdo, cuando no tiene medio de defender sus ideas, se sienta en las mesas, tiene que Ujú. ver quizás un poco más con eso. Pero yo me quiero O sea, quedar, ¿usted Matilde, diría y que quiero la ser UDI es más optimista. dialogante que republicanos? No sé si la palabra exacta es dialogantes, acuerdo. Yo creo que sí hemos demostrado con creces que somos un partido responsable y que somos un partido serio y que entendemos que no solo no podemos elegir qué parte de las bases vamos a respetar, a pesar de que hay unas que nos identifican mucho más, sino que entendemos que la Constitución no la podemos construir con un 30% de los Ujú. chilenos, ni tampoco en el fondo imponer una sola visión. Aquí se llega a conversar, aquí se llega a hacer las cosas bien. Y Sí, si no María salen bien, José, a sí, rechazar. me llama la atención lo que me dice sobre de que son tan parecidos con republicanos cuando en el Congreso No, yo no han he dicho votado, eso, no he dicho pero eso. le pregunto, ¿cuál es la diferencia que tiene la UDI con republicanos? Y usted me dice, dígame cuál es la diferencia. Pero es que mire, ideológicamente le estoy tratando de contar que no tenemos tanta diferencia ideológica, ni siquiera con incluso con Ya, ¿y Renovación por qué han Nacional. votado tan distinto en el Congreso, donde republicanos ha rechazado prácticamente todo lo que se ha legislado? Chuta, entiendo que eso no es tan así. Entiendo que hay algunas cosas de la Ney Naim, entiendo Por que eso, algunas hay cosas, algunos, pero en pero no definitiva, todo, la digamos, mayoría, ¿no? exactamente. Bueno, pidan Pero explicaciones al Partido Republicano por su accionar. Yo no, no, no pero usted me puedo en dice el fondo. que tienen más o menos la misma ideología, por lo tanto, debieran votar todos iguales, ¿no? Es que me Yo entiendo sorprende que que hay le una cueste encontrar similitud diferencias. bastante. No, yo entiendo que hay una similitud ideológica importante, no siempre se traduce en votaciones, no se reduce solamente a eso, quizás hay formas distintas de interpretarla, pero lo que sí, perdón, lo que sí está claro es que nosotros sí somos un partido responsable y serio y eso yo creo que hemos dado bastante pruebas de que estamos dispuestos a hacer las cosas bien. ¿Se han reunido con republicanos para ver cómo conforman este trabajo en lo que va a ser la convención? No, todavía no. Eso es parte tenemos mucho que conversar, tenemos que configurar esta mayoría opositora que hoy día existe, que no está, a pesar de que tenemos similitudes, no está conformada, hay confianzas que recuperar, hay cosas que conversar, pero yo espero en esto que todos los que estemos, que toda la oposición que llegue a este nuevo consejo llegue con una voluntad importante de diálogo. Yo he visto, Matilde, un cambio de tono. Espero que eso también, y lo pueda aclarar luego, lo que usted me plantea el diputado Kaiser, que me parece bastante grave, que lo pueda aclarar el Partido Republicano, pero efectivamente esperamos que en esto pese más la responsabilidad histórica del proceso que tenemos que cerrar a fines de año. Así que no han habido conversaciones, pero probablemente las habrán en las próximas semanas, no tengo duda que van a haber. Nosotros hemos llamado siempre a la unidad y hemos sido parte de la unidad no solamente cuando nos conviene, sino que cuando realmente sentimos que es importante por Chile. ¿Cómo se van a plantar frente a las reformas que ha presentado el gobierno? Bueno, yo creo que bueno, es una pregunta interesante porque nosotros ojalá lográramos que esta fuerza opositora que dio un batatazo el domingo en la última elección, también no solamente se limite al tema constitucional, yo creo que es importante y por eso de hecho nosotros ayer desde la UDI pedimos que más allá de si se retira o no se retira la reforma, que es como la forma más fácil de hacerlo, que al menos puedan revisar el gobierno y replantearse las reformas. O sea, si seguimos insistiendo, Matilde, porque aquí el gobierno pareciera que dice que hace autocrítica, pero esa autocrítica no se traduce en nada. Este es un gobierno que no está dando el ancho, que no está teniendo los resultados que necesitamos y que por lo tanto las reformas tienen que ser modificadas. Si no van a reconocer el derecho de las personas a administrar sus fondos de pensiones, a que sean heredables, entonces mejor que retiren este tipo de propuestas, porque eso es lo que uno no entiende, decir, bueno, dicen que escuchan a la mayoría, pero no le escuchan a la gran mayoría social Bueno, que les pero dijo que todavía no en no el se han sentado a rechazo. conversar después de las elecciones.
No, pero si el gobierno tiene la responsabilidad, antes de sentarnos a conversar, a sentarse con nosotros, el gobierno tiene que entender, tiene que dar muestras de verdad de cómo se traduce la autocrítica. Yo creo que el Por presidente eso le lo ha digo, no intentado, han al menos tenido en todavía el palabras, tiempo para falta con los hechos. sentarse a conversar después de este resultado que usted dice que cambia las cosas. Ahora, Ha habido tiempo porque el resultado, Matilde, fue el 4 de septiembre, había harto tiempo. Esta es una usted dice ratificación de que lo que esto es pasó lo el 4 de mismo del septiembre. 4 de septiembre. De hecho, electoralmente llegamos casi a lo mismo, un pelito menos, me atrevería a decir, Ahora, con el mismo. ¿a usted le parece que es importante que se cierren estos temas? Llevamos, no sé si 14 o 15 años discutiendo sobre la reforma de pensiones y por supuesto que es importante, por supuesto que hay un esfuerzo también, seamos honestos, aquí hubo un alza importante de las pensiones al gobierno del presidente Piñera, tenemos que seguir avanzando, pero el principio base para poder avanzar en la reforma de pensiones es el respeto y a la propiedad de los fondos que sea de las Ujú. personas y no de que sea del gobierno de turno para que le pueda meter mano. Eso yo creo que concordamos que ese fue el mayor principio de lo que vimos tanto en el plebiscito como durante todo este tiempo. Y el gobierno todavía no entiende que tiene que hacerse parte y tiene que permitir que las personas puedan heredar también esos fondos y un montón de cosas que están hoy día y que el gobierno no ha tenido la voluntad política de poder hacer esos cambios. Yo Hoy creo que el día gobierno el tiene que... presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mehues, decía en una entrevista en T13 Radio que no podemos darnos el gusto en que no saquemos un tercer proyecto de reforma de pensiones. Aquí hay gente que no tiene pensiones buenas, que son en muchos casos indignas. Comparto absolutamente lo que plantea y no solamente lo plantea él, yo creo que hay una sensación importante de urgencia en la ciudadanía, pero Matilde, las cosas tenemos que hacerlas bien y tenemos que sacar una buena reforma. Por lo tanto, yo no le estoy, aquí tiene que haber una autocrítica del sistema, efectivamente el modelo no ha dado las pensiones que creíamos que iba a dar, hay que hacer un esfuerzo mayor en la cotización, hay que ser más creativos en cuanto al ahorro, hay millones de cosas que hacer. Pero hay algo básico que no vamos a transar y que es muy importante que quede también en esta reforma, que es el derecho de las personas de que la plata sea tuya Ujú. y que sea heredable. Eso es como el desde para poder partir conversando. Yo te diría que es la línea más importante que tenemos que no podemos transar en esta discusión. Y por lo tanto, más allá de que las retire, por eso le digo que no tiene que ver con las formas, tiene que ver con que el gobierno entienda que hay una mayoría social bastante más amplia incluso que la votación del rechazo, que la votación del fin de semana, que tiene que ver con que esta reforma, y por eso le decía, tenemos que lograr que esa oposición que ganó este fin de semana pueda también traducirse en cómo mejoramos las malas reformas del gobierno del presidente Boric. Ujú. María José, para terminar, es otro de los temas que quedó ahí dando vueltas, el tema de la paridad de salida. Ustedes quedaron, bueno, finalmente se compensa con los mismos, las mismas listas, pero hubo que cambiar en 7 circunscripciones. ¿Qué le pareció ese cambio? Bueno, era parte de las reglas del juego, ahí yo creo que la gente entiende con mayor profundidad lo injusto que puede ser, yo tengo una opinión sobre el tema, y aquí creo que es la actitud correcta, Matilde, porque efectivamente a mí no me gusta la paridad, no creo tampoco ni siquiera en la ley de cuotas, y soy mujer, y creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo de verdad. Pero aquí hay un buen ejemplo de cómo cuando uno incluso no cree en algo, entiende que hay una mayoría que también, y cuando uno quiere construir algo, porque la paridad era parte del acuerdo de lo que conversamos en el fondo del proceso que tuvimos este fin de semana. Y esa es una buena señal. Cuando uno se sienta a conversar, tiene que entender, uno tiene que priorizar. Como no puedes imponer todo, tienes que dar esa pelea, defender tus convicciones. Pero para mí fue más relevante en esa conversación que hubiese árbitros, que hubiese expertos, que el consejo fuera más chico, y por lo tanto es algo que uno dice, bueno, esta es una causa que además no le hizo ningún daño, digamos, no me gusta porque no se respeta la igualdad ante la ley, pero creo que es un buen ejemplo de cuando uno está en una conversación, tiene que ser capaz de estar disponible y también a dejarse convencer. Yo no sigo, yo creo, sigo creyendo que la paridad no es buena,
pero efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor y espero que en eso el diputado Kaiser entienda que no podemos imponer lo que nosotros creemos. Las ideas se defienden, hay mucho que convencer, mucho que conversar y no podemos cometer los mismos errores de la izquierda extrema que terminó en un proceso tan radical como la mala constitución que se construyó en el proceso anterior. Bien. María José Hoffman, secretaria general de la UDI, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile y que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes para ti.